Oh Dios, que instruyes los corazones de los hombres con la luz de tu Espíritu, concédenos por el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de tus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Entonces, empecemos con ilusión y con cariño este nuevo ciclo sobre la oración. Es un tema, como dijimos, importante. Con la Eucaristía, la oración es el centro de la vida, es evidente. O sea, que los sacramentos tienen toda la fuerza porque está presente el Señor, precisamente en la confesión y la Sagrada Eucaristía, la Sagrada Comunión, junto con las gracias propias del bautismo, de la confirmación, el sacramento del matrimonio para ustedes, el sacramento del orden para mí, pues lógicamente la vida sacramental está en el núcleo central de la vida cristiana. Junto a los sacramentos está la oración y junto a la oración está la caridad, que son los mandamientos, lógicamente, los sacramentos, la oración y la caridad, que son lo que constituye como la esencia fundamental e integral de la vida cristiana. Pero una característica particular de la oración, diríamos, un hecho concreto que hace que la oración sea absolutamente indispensable, porque para poder participar realmente de una manera eficaz y provechosa para el alma de la vida sacramental, la oración es fundamental. O sea, cuando no hay oración, recibir la Eucaristía o recibir la penitencia se vuelve algo muy frío, algo sin sentido, algo sin contenido. Yo recuerdo en una reunión de sacerdotes, amigos de la obra, en una reunión de cooperadores y amigos de sacerdotes, un sacerdote que lleva como 20 años de sacerdocio, dio un testimonio y nos dijo: yo aprendí a celebrar la Santa Misa cuando aquí en el Opus Dei me enseñaron a hacer oración. Un testimonio que dio, quiso darlo, muy agradecido. ¿Ah? Pero para mí fue muy impactante ese testimonio. O sea, reconocía que durante 20 años de sacerdocio no había captado con profundidad la esencia de la Santa Misa, porque no había hecho oración con la Eucaristía y no hecho vida de oración. O sea, aprender a orar, a entender quién es Dios Padre y qué relación tiene con nosotros. Por eso, este curso que vamos a empezar quisiera encomiarlo, ¿no? Que nos metamos. Todos ustedes son personas de oración, gracias a Dios nuestro Señor. O sea, para nosotros no es desconocida la vida de oración. Sabemos que hay oración vocal y que hay oración mental. Sabemos la diferencia de la oración mental con la oración vocal. Sabemos que la oración mental es necesaria también dentro del esquema de la oración vocal. La mental no se puede eliminar, o sea que es oración verdadera. Rezar un Padre Nuestro o una Ave María, cuando pensamos exactamente lo que estamos diciendo, lo estamos orando con el corazón mientras oramos con los labios. Santa Teresa, hablando de la oración vocal sin contemplación interior, decía que era menear solamente los labios, ¿no? O sea, eso no es oración, no lo llama oración, sino simplemente menear los labios, etc. Por tanto, yo quisiera que abramos nuestro corazón, ¿no? Que realmente estas horas pues, tan bonitas que pasamos
y tan fraternales y tan alegres siempre nos vayan conduciendo a que seamos cada día mejores en cada sentido, a que tengamos una vida más profunda, de vida espiritual, a que estemos buscando con una ansiedad muy grande nuestra santidad personal, a que tengamos esa capacidad de influir de alguna manera con el testimonio de nuestra vida, silencioso, con nuestra sonrisa, con nuestra alegría, influir en los demás, de sembrar paz y alegría, de sembrar vida espiritual en las personas que dejamos, etcétera, ¿no? O sea que en ese sentido, pues, eso lo saben ustedes. Entonces, por eso, todos los estaremos, yo creo, pues el resto del año con los 8 folletos sobre la oración y vamos a aprender muchas, ¿no? Estas dos secciones quizás que hacemos de este primer folleto, orar hoy un desafío a superar, no sé si 2 o 3, pero porque vamos a detenernos en primer lugar en la introducción a estos folletos. En todos los folletos está la misma introducción del Papa. Empecemos leyendo y comentando la introducción. Me parece que es útil hacerlo así porque realmente nos pone en sintonía de por qué estamos, es año de oración y qué significa y qué espera el Papa. Entonces, oigamos al Santo Padre y si terminamos, tenemos tiempo, entonces empezamos el comienzo del tema que trata este folleto. Bien. La oración es el respiro de la fe. Es su expresión más profunda. Como un grito silencioso que sale del corazón de quien cree y se confía a Dios. No es fácil encontrar palabras para expresar este misterio. ¿Cuántas definiciones de oración podemos recoger de los santos y de los maestros de espiritualidad, así como las reflexiones de los teólogos? Sin embargo, ella se deja describir siempre y solo en la sencillez de quienes la viven. Por otro lado, el Señor nos advirtió que cuando oremos no debemos desperdiciar palabras, creyendo que seremos escuchados por esto. Nos enseñó a preferir más bien el silencio y a confiarnos al Padre, el cual sabe qué cosas necesitamos aún antes de que se las pidamos. Lo más importante, baja para ver el comienzo de nuevo, por favor, Lina. O sea, lo importante es eso, ¿no? Que el Papa ya claramente nos propone en las 4 primeras líneas la importancia del tema, ¿no? Es el respiro de la fe, ¿no? En su expresión más profunda. O sea, la fe se alimenta de la oración. Ahora que dejas el respiro es algo esencial en la vida, o sea, respirar es lo que mantiene la vida, ¿no? La muerte es dejar de respirar. Por tanto, si la oración es el respiro de la fe, ya nos está diciendo que sin oración la fe no tiene contenido y la fe no se sostiene viva. No hay una fe viva realmente si no hay oración, ¿no? Y esa segunda, tercera línea es muy bella, como un grito sale del corazón de quien cree y se confía en Dios. De alguna manera también el catecismo, en la parte cuarta, que habla de la oración, también habla un poquito de que es tarea del corazón, la oración. O sea, es una actitud humana que brota del corazón humano, de tener corazón, de tener un corazón que sabe amar, diríamos, ¿no? Por esencia es el amor, ¿no? Un grito silencioso, en el sentido, grito silencioso, en el sentido de que en silencio, en el silencio de la oración, hay un grito que brota del corazón personal y llega al cielo, ¿no? ¿Ah? El grito en ese sentido es abrirle la puerta del alma al Señor, abrir la ventana con la cual miramos al Señor y a través de la cual ventana también el Señor nos mira. Hay un grito silencioso nuestro que sale del corazón de quien cree y se confía en Dios. Creo que ya estas 4 líneas
justifican todo lo demás, porque es muy bonito. Sigue adelante, por favor. El jubileo ordinario del 2025 está ya a la puerta. Ahora un momentico. ¿Por qué piensan que hay jubileo en el año 25? ¿Cuál es la razón? Hay Ay, padres no se hacen cada 25 años. Sí, fue un claramente. jubileo, ¿no? O sea, 5 años hay un jubileo en la iglesia, ¿no? Y por tanto, pues es un año jubilar, se llama, es algo que está establecido ya de manera permanente. Ok, sigue, por favor. ¿Cómo prepararse a este evento tan importante para la vida de la iglesia, si no a través de la oración? El año 2023 estuvo destinado al redescubrimiento de las enseñanzas conciliares contenidas sobre todo en las 4 constituciones del Vaticano II. Es un modo para mantener viva la encomienda que los padres reunidos en el concilio han querido poner en nuestras manos, para que a través de su puesta en práctica, la Iglesia pudiera rejuvenecer su propio rostro y anunciar con un lenguaje adecuado la belleza de la fe a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Así nos acordamos de las 4 constituciones del Vaticano II. Primera, ¿cuál es? Gaudium et Spes, ¿no? Gaudium et Spes, Mm, que es institución dogmática sobre la Iglesia. ¿Cuál es más? la de Dei Verbum. Dei Verbum. Perfecto. ¿Cuál más? Sigamos pensando. A ver si aparece. Sigue leyendo. Okay. Ahora es el momento de preparar el año 2024, que estará dedicado íntegramente a la oración. En efecto, en nuestro tiempo se revela cada vez con más fuerza la necesidad de una verdadera espiritualidad, capaz de responder a las grandes interrogantes que cada día se presentan en nuestra vida, provocadas también por un escenario mundial ciertamente no sereno. La crisis ecológica, económica, social, agravada por la reciente pandemia, las guerras, especialmente la de Ucrania, que siembran muerte, destrucción y pobreza. La cultura de la indiferencia y del descarte tiende a sofocar las aspiraciones de paz y solidaridad y a marginar a Dios de la vida personal y social. Estos fenómenos contribuyen a generar un clima adverso que impide a tanta gente vivir con alegría y serenidad. Por eso necesitamos que nuestra oración se eleve con mayor insistencia al Padre, para que escuche la voz de cuantos se dirigen a Él con la confianza de ser atendidos. Hay un punto de camino de San José María. Estas crisis mundiales son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres que busquen a Cristo. Y entonces sí, tendremos paz, algo así. La paz de Cristo en el reino de Cristo. O sea, el Papa insiste y nos hace ver cómo la respuesta a todos estos problemas tan grandes que estamos experimentando, pues no podemos resolverlos nosotros, ni la Iglesia tiene la capacidad, aunque el Papa insiste y con su autoridad trata de sofocar los odios y la violencia y las guerras, etcétera, y ya no tiene la capacidad de influir. Hay que acudir a la oración y la confianza grande en la oración. O sea, saber que la oración funciona, o sea, que la oración tiene un poder muy grande delante de Dios en nuestros corazones. O sea, si todos oramos, si toda la humanidad, sobre todo los 1.500 millones de católicos que somos más o menos,
estamos haciendo oración con unas intenciones concretas, la fuerza de esa oración es impresionante. La oración de los enfermos, la oración de los niños, la oración de los que sufren, la oración de los presos, la oración de los que están en los hospitales, etc. Una fuerza maravillosa, o sea, gran confianza en la oración. La oración para resolver los problemas grandes y pequeños de nuestra vida cotidiana también, para ir al oratorio, para ir a la capilla, para ir al templo, a pedirle a Dios, etc. Todo eso, o sea, que todas esas situaciones terribles que estamos viviendo tienen de alguna manera la oración, al lograr que Dios intervenga y sea más oído. Ok. Este año, dedicado a la oración, de ninguna manera pretende interferir con las iniciativas que cada iglesia particular considere proyectar para su cotidiana dedicación pastoral. Al contrario, nos remite al fundamento sobre el cual deben elaborarse y encontrar consistencia los distintos planes pastorales. Es un tiempo para poder reencontrar la alegría de orar en su variedad de formas y expresiones, ya sea personalmente o en forma comunitaria. Un tiempo significativo para incrementar la certeza de nuestra fe y la confianza en la intercesión de la Virgen María y de los santos. En definitiva, un año para hacer experiencia casi de una escuela de la oración, sin dar nada por obvio o por sentado, sobre todo en relación a nuestro modo de orar, pero haciendo nuestras cada día las palabras de los discípulos cuando le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. La consigna de todo el año saldrá en muchos folletos, ¿no? Esta frase de San Lucas, que entre otras cosas, San Lucas, ya lo veremos después, es el evangelista que destaca por encima de todos los demás evangelistas la vida de oración del Señor, que ese es un tema que vamos a contemplar también a fondo, ¿no? La vida de oración de Jesús. Jesús oraba y es el testimonio más grande de la necesidad de la oración, es que Cristo de hacer oración, o sea, que Cristo muestra en su conducta habitual la necesidad que tiene de hacer oración, de dirigirse al Padre. Lo veremos con despacio, no me detengo en eso para no interrumpir ni cortar, pero es importante. Es enséñanos a orar, ¿no? Es ver cómo logramos que en las iglesias se ore más, que los sacerdotes oremos más, seamos más hombres de oración, que en las familias se ore más, ¿no? Que en los cementerios. Diciéndonos de el espacio más grande de todos los católicos del mundo, en todas las formas de dar, de reparar, de pedir, de alabar, etcétera. Bueno, sí. En este año estamos invitados a hacernos más humildes y a dejar espacio a la oración que surja del Espíritu Santo. Es Él quien sabe poner en nuestros corazones y en nuestros labios las palabras justas para ser escuchados por el Padre. La oración en el Espíritu Santo es aquella que nos une a Jesús y nos permite adherirnos a la voluntad del Padre. El Espíritu es el maestro interior que indica el camino a recorrer. Gracias a él, la oración, aun de uno solo, se puede convertir en oración de la iglesia entera y viceversa. Nada como la oración, según el Espíritu Santo, hace que los cristianos se sientan unidos como familia de Dios, el cual sabe reconocer las exigencias de cada uno para convertirlas en invocación e intercesión de todos.
¿Qué pasó, Lina? ¿No oigo? Sí, Ya bueno, regresó, padre. silencio total. Padre, está usted con dificultad de señal, pero ya regresó. Padre, Ok, ya estamos. vuelve a empezar a mostrarnos el párrafo. Vuelve a mostrarnos el párrafo desde el comienzo, Lina, por favor. Aquí, Ok, en este, porque es que el Papa, sí, el Papa cosas muy bonitas y muy claras que no puedo pasar de la carrera. O sea, lo primero, bien. En este año estamos invitados a hacernos más humildes y a dejar espacio a la oración que surja del Espíritu Santo. Es Él, exigencia nuestra. Padre, ¿me está escuchando? No, sí que me cortaste lo que estaba diciendo y me callé. O sea, es importante, quería decir, destacar que el Papa habla la humildad primero y después también que el Espíritu Santo es el alma de la oración. O sea, que el que ora verdaderamente en nosotros es el Espíritu Santo. Cuando hay oración, es el Espíritu Santo el que está actuando en nosotros. Cuando decimos Padre Nuestro, para que tenga valor ese Padre Nuestro, es el Espíritu Santo el que tiene que decirlo. Cuando decimos Padre Nuestro, sin pensar mucho, salen las palabras nuestras, pero no ha salido la gracia santificante. Pues es importante por eso que antes de empezar a orar y en todo el tiempo de oración estemos en contacto con el Espíritu Santo, que es el que le da fuerza claramente para que no sea siempre un movimiento de labios, ¿no? Sino para que sea escuchado por el Padre, tiene que brotar del Espíritu Santo. Eso hace que seamos muy comprometida en nuestra oración. ¿Ok? Sigue. Ah, Es Él quien sabe poner en nuestros corazones y en nuestros labios las palabras justas para ser escuchados por el Padre. La oración en el Espíritu Santo es aquella que nos une a Jesús y nos permite adherirnos a la voluntad del Padre. ese es otro efecto El de la oración. Espíritu, O sea, mira, el, claramente lo que busca la oración siempre es conocer qué quiere Dios de nosotros. La oración parte de la humildad, la oración es obra directa del Espíritu Santo y el fin de la oración, el objetivo de la oración de cada una es conocer a Dios. Acordémonos de lo que el Señor dijo de la Virgen, bienaventurados que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, ¿no? Ese es el fin de la oración. Conocer no es simplemente una cosa que me permite a mí como adquirir la actividad, si también lo fundamental de la oración, lo que busca la oración, lo que debe encontrar es escuchar al Señor, sé lo que el Señor quiere de mí. Eso ya una vez ponerlo en práctica. ¿Bien? Ok. Sigue leyendo el siguiente párrafo. el Espíritu es el maestro interior que indica el camino a recorrer. Gracias a Él, la oración, aún de uno solo, se puede convertir en oración de la iglesia entera y viceversa. Nada como la Ahí está oración hablando según el Espíritu. Dígame, Padre. hablaba de la comunión de los santos, ¿verdad? La oración de uno solo se puede convertir en oración de la iglesia entera y viceversa. O sea, en la oración siempre tienen que estar los demás. O sea, rezamos en la iglesia y la iglesia entera es una oración por todos en la iglesia, buenos y malos, pobres y ricos, altos y bajos, etc. ¿verdad? Cuando rezamos solos, nos vinculamos a la iglesia a través de la comunión de los santos,
rezar por los demás, siempre ruega, Señora, por nosotros, ¿no? Padre nuestro, o sea que siempre en la oración verdadera hay un elemento de comunión de los santos, de que cuando recemos solos, de alguna manera también es la Iglesia la que está rezando, Nada como como la familia de oración. Dios. Sigue. Nada como la oración, según el Espíritu Santo, hace que los cristianos se sientan unidos como familia de Dios, el cual sabe reconocer las exigencias de cada uno para convertirlas en invocación e intercesión de todos. Estoy seguro de que los obispos, sacerdotes, diáconos y catequistas encontrarán en este año las modalidades más adecuadas para poner la oración en la base del anuncio de esperanza que el Jubileo 2025 quiere hacer resonar en este tiempo turbulento. Para esto, será muy valiosa la contribución de las personas consagradas, en especial de las comunidades de vida contemplativa. Deseo que en todos los santuarios del mundo, lugares privilegiados para la oración, se incrementen las iniciativas para que cada peregrino pueda encontrar un oasis de serenidad y regrese con el corazón lleno de consolación. Que la oración personal y comunitaria sea incesante, sin interrupción, según la voluntad del Señor Jesús, para que el reino de Dios se extienda y el Evangelio llegue a cada persona que pide amor y perdón. El capítulo 18 de San Lucas, que menciona el Papa aquí, y que habla de la oración, a dos pasajes que trae San Lucas, en los cuales empieza el capítulo 18 diciendo, para que podáis estar, voy a leer el capítulo 18 de San Lucas. Es interesante ver aquí exactamente la cita que el Papa hace. Dice el capítulo 18. Les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer jamás, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda que acudía a él diciendo, hazme justicia ante mi adversario. Durante mucho tiempo. Pero luego se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, ya que esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga de continuo a importunarme. Y dijo el Señor, entended lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y tendrá compasión de ellos? Seguro, les hará justicia enseguida. Pero pensáis que cuando venga el hombre encontrará fe en esta tierra. Que no sé cómo el Señor, comienzo de este Evangelio, capítulo 18, insiste en eso. Les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer jamás. En el texto dice, claro, ¿acaso no la justicia de Dios que claman a Él día y noche? No, no está diciendo el Señor claramente que la oración de la vida de oración es algo de lo que San José María escuchó o vio en la revelación del Opus Dei, del espíritu del Opus Dei, de que la vida de santidad y por tanto la vida de oración, porque la santidad pasa por la oración,
no es exclusivo de quienes se dedican profesionalmente por vocación divina a la vida contemplativa, los religiosos que se hicieron en un convento, etcétera, que es algo que es para todos y es permanente, o sea, no debe cesar la oración. Eso también vamos a verlo, ¿no? ¿Cómo es posible que se nos pueda proponer, porque a un sacerdote se le debe proponer, a un religioso se debe proponer, a un religioso de contemplación y se diga que esté siempre en oración, pero a todos es importante que aprendamos cómo solos, meditación, aprendemos a hacer oración en medio del ruido, en medio del trabajo, en medio del ajetreo de la vida cotidiana. O sea, el hecho que el Señor entonces nos indica claramente es la oración es algo que no tiene horario. Tiene horario las diversas formas de rezar. Es la misa, es la meditación, es la misa colectiva, es una oración en familia, es una oración personal, es un ofrecimiento de obras, es una comunidad espiritual, es un Padre Nuestro. O sea, toma muchas formas. Es clamar, es alabar, es bendecir, toma muchas formas. Pero cualquiera de esas formas debe estar presente de alguna manera en nuestra vida cotidiana, cada momento, en cada instante. San José María hablaba como el latir del corazón, la oración nuestra, como la respiración, ¿no? Que ya el Papa lo utilizó y lo mencionamos, la respiración de la fe, ¿no? Esa idea de lograr que seamos realmente todos, con palabras de San José María, contemplativos en medio del mundo. Ese es el anhelo. Y en el fondo también yo diría, porque estuve hace poco en una convivencia de sacerdotes hablando de la oración en la vida del sacerdote. También los sacerdotes tenemos que ser más contemplativos, ser más orantes, más orantes. A mí me da un poquito de tristeza pensar que los sacerdotes no demos testimonios de oración, o sea, que no se vean los sacerdotes de rodillas ante el Santísimo Sacramento más frecuentemente, que los sacerdotes no estén de frente al Santísimo haciendo ratos de oración, o sea que los sacerdotes deberíamos podernos ver rezando, ver orando. Es un punto que podemos pedir al Señor, que nosotros seamos más hombres de oración, que no abandonemos la oración. Pidámosle al Señor eso, por favor, todos nosotros, ¿ok? Bien, sigue. Para favorecer este año de la oración, se han realizado algunos breves textos que, en la sencillez de su lenguaje, ayudarán a entrar en las diversas dimensiones de la oración. Agradezco a los autores por su colaboración y pongo con gusto en vuestras manos estos apuntes para que cada uno pueda redescubrir la belleza de confiarse al Señor con humildad y con alegría. Y no se olviden de orar también por mí. O sea, el Papa pues ya nos propone estos folletos, estos libros que tenemos a mano, ¿no? Claramente, y por eso encomia pues a los autores que son muy bellos. Y la frase final es importante. El Papa, desde que se subió al balcón del Vaticano, elegido Papa, las primeras palabras ya incluyeron estas palabras, ¿no? No se olviden de orar también por mí. En todas las reuniones, con toda clase de personas, siempre repite, cuando se despide de cualquier persona a quien haya recibido, que esté conversando, siempre lo dice. O sea, es algo que el Papa repite incansablemente, ¿no? La necesidad que tiene de la oración de todos nosotros, ¿no? Esa parte me parece que es importante que la recordemos, ¿no? El Predado Opus Dei, en la última carta, nos reafirma lo que nos ha dicho instantemente, y San José María repetía, ¿no? Todos los días de nuestra vida tenemos que estar en todas nuestras oraciones, incluir siempre el Papa y sus intenciones, que lo tengamos en cuenta. Es bueno que nuestras familias, también con cariño, en las oraciones y las intenciones de nuestras oraciones, incluyamos también el Santo Padre, y el obispo y el párroco, pues, y las personas que nos bautizaron, las personas que nos hicieron la primera comunión. O sea, hay mucho por qué rezar, pero a quien no podemos olvidar nunca es el Santo Padre. Ok, bueno, ¿qué sigue, Lina? Adelante.
este prefacio me parece que no es necesario. El que quiera leerlos particularmente, pero me pareció que en la clase nos detenemos un poquito y no lo veo necesario. Por tanto, los remito a ustedes, porque como tienen el texto, entonces, ok, esto sí. 3 referencias autorizadas sobre la necesidad de la oración. Con la oración podemos levantar el mundo. Santa Teresa de Lisieux, 1873-1897, que fue una misionera maravillosa y fecunda a pesar de quedarse toda su vida dentro de un monasterio, expresó bien el secreto de la fecundidad de la oración que hoy muchos ya no entienden. Este párrafo nos habla de algo que es una de las cosas más portentosas que podemos nosotros encontrar en la vida de la Iglesia. O sea, una niña jovencita murió de 23, 24 años, que no salió del convento, desde que entró al convento nunca salió del convento, y que fuera elegida por el Papa como patrona de las misiones. O sea, una mujer que estaba encerrada, que vivió pocos años, y no es un misionero que estuvo en África o en Asia haciendo misión, no, es una mujer que la oración de esta mujer tiene tanto valor, la oración por la conversión de los pecadores y por las misiones. Ella considera que ha dado sopa y seco a los mismos evangelizadores, considera que el más importante para la evangelización es la oración de ella que el trabajo de los misioneros. Eso me parece muy llamativo. Y al mismo tiempo, que su humildad y su sencillez haya hecho que su escuela sobre la infancia espiritual, una cosa muy sencilla de que saber como hijos pequeños de Dios, que sea nombrada doctora de la Iglesia. Esta Santa Teresa de Lisieux es un portento de santidad, y el reconocimiento que los papas han hecho al canonizarla y al declararse como patrona, pues nos habla muchísimo de la grandeza de Santa Teresita. Ella, con una gran lucidez, escribió: un sabio dijo, dame una palanca, un punto de apoyo, yo levantaré el mundo. Lo que Arquímedes no pudo obtener porque su petición no se dirigía a Dios y era expresada solo desde un punto de vista material, los santos lo han obtenido plenamente. El Omnipotente les ha dado como punto de apoyo a Él mismo y solo a Él. Como palanca ha dado la oración que inflama con un fuego de amor y así han elevado al mundo. Y así lo elevan los santos de la Iglesia militante y lo levantarán también los santos futuros hasta el final del mundo. Ella no sabía mientras escribía esto que estaba hablando de sí misma, o sea que en realidad es una palabra, habla de los santos que se apoyan en Jesús y usan la palanca de la oración, inflaman al mundo con el fuego del amor, ¿no? Y elevan al mundo. Los santos, la Iglesia militante, también los santos futuros, hasta el final del mundo, muy bonito, que ya ni se le ocurrió pensar que ella era una de esas personas, ¿no? Pero en realidad esta palabra se cumple de sí misma, ¿no? De Santa Teresita, de cómo cuántos han aprendido a orar y cómo han sido arrastrados a la oración por el ejemplo y por el testimonio y por los libros y por la doctrina de Santa Teresita. Muy bien. Son palabras que hay que meditar de rodillas y sobre todo son palabras que hay que tomarse en serio, empezando a orar de verdad, de inmediato, hoy mismo. Teresa nos confía una verdad de un valor incalculable. Los verdaderos apóstoles son los santos y ante todo son apóstoles porque rezan. Claro, o sea, la santidad sin oración es imposible. O sea,
una persona, aunque haga cosas maravillosas, aunque hiciera milagros, el Señor, en el capítulo 7 Evangelio de San Mateo, al término del Sermón de la Montaña, dice algo muy claro y patente, ¿no? Vamos a apuntar aquí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les replicaré, nunca os conocí, apartaos de mí, os cobráis la iniquidad. Por tanto, todo el que escucha mis palabras y las cumple es semejante al varón prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron sobre aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que escucha mis palabras y no las cumple es como el hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, irrumpieron sobre aquella casa y se cayó, y fue grande su ruina. Bien, o sea que está claro, o sea que la santidad verdadera, la que reconoce el Señor, es la de los que hacen oración. No hay santidad posible, verdadera santidad, ser gratos a Dios sin oración. Son apóstoles porque rezan. Santos sin oración es imposible, absolutamente imposible. Porque no haya hecho muchas cosas más, pero rezó, ¿no? Pero por eso es importante algo que algunos un poco describen como inútiles a veces a las monjas o los religiosos de vida contemplativa, ¿no? Que están en conventos encerraditos. Con nuestra oración, gracias a Dios, del mundo, claramente. Esa parte es lo que estamos haciendo aquí nosotros, ¿no? Aprendiendo a hacer oración, meditando en este tema, porque en el mundo, ¿no? Ustedes no se imaginan el bien que estamos haciendo y que hace cada uno de ustedes con la constancia y la perseverancia y la fidelidad en estas conversaciones que son siempre momentos de oración entrañables además. Sí, es un valor incalculable, dice. Eso dice Santa Teresita y es una realidad muy grande. Sigue adelante, por favor. Ella, con pocas palabras, destruye viejas controversias e ilumina el problema de la evangelización del mundo y de la fecundidad del apostolado cristiano. Necesitamos santos. Y para tener santos necesitamos personas de una auténtica oración. Y la auténtica oración es la que inflama con un fuego de amor. Solo así es posible levantar el mundo y acercarlo al corazón de Dios. O sea, la auténtica oración es la que brota del Espíritu Santo. Es aquella en la cual nosotros somos conscientes de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, en la auténtica oración. Cuando es nuestra solamente, cuando soy yo el que hace las cosas, olvidado de la presencia de Dios y de que está personalmente a Jesús, esa oración no llega al cielo. Sigue. ¿Se podría ser más claro y al mismo tiempo más sencillo y más profundo y más luminosamente evangélico? Santa Teresa de Lisieux, Hermoso. patrona de las misiones, hay que señalarlo, entendió la eficacia de la oración desde los 14 años. Así sucedió todo. En Francia, en la noche del 17 de marzo de 1887, un tal Enrico Pranzini cometió un triple asesinato. Fue arrestado
y su juicio terminó el 23 de julio con una condena a muerte. Así prevía la ley francesa del momento. Teresa de Lisieux, hoy santa, tenía entonces 14 años y ya era una maravillosa cristiana, abierta a la luz de Dios y deseosa de llevar almas al encuentro con la misericordia de Dios. En cuanto se enteró de la noticia de la condena a muerte de Enrico Pranzini, Teresa se preocupó mucho porque el homicida había rechazado expresamente cualquier encuentro con un sacerdote y todo dejaba pensar que había muerto impenitente. La futura santa estaba triste por este hecho y comenzó una oración ferviente, involucrando a su hermana Celina en la misma tarea. ¿Y qué sucedió? Escuchemos el relato vivo de Teresa. Yo estaba segurísima de que Dios perdonaría al pobre desgraciado Pranzini. Para mi consuelo, le pedía solo una señal de arrepentimiento. Mi oración fue escuchada al pie de la letra. A pesar de la prohibición que papá nos había hecho de leer periódicos, no creía desobedecerle leyendo los pasajes que hablaban de Pranzini. Al día siguiente de su ejecución, se puso a mi alcance, sin pretenderlo, el periódico La Croix. Lo abro apresuradamente. ¿Y qué es lo que veo? Ah, las lágrimas traicionaron mi emoción y me vi obligada a esconderme. Pranzini no se había confesado. Había subido al cadalso y estaba a punto de meter su cabeza en el lúgubre agujero cuando de repente, sobrecogido por una inspiración repentina, da media vuelta, coge un crucifijo que le presentaba el sacerdote y besa por 3 veces sus llagas sagradas. Luego, su alma voló a recibir la sentencia misericordiosa de aquel que declara que en el cielo habrá más gozo por un solo pecador que hace penitencia que por 99 justos que no tienen necesidad de penitencia. Si creyéramos en la eficacia de la oración, nos pasaríamos mucho tiempo de rodillas y el mundo cambiaría de dirección. ¿Sigo, padre? Sigamos un poquito, sí. Bien. El hombre no puede realizarse sin oración. David María Turoldo, 1916-1992, ha dicho: yo creo que el hombre no puede realizarse sin el silencio ni la oración. Lo que más falta hace en este tiempo nuestro, en esta civilización, es el espíritu de oración. Esta sería la verdadera revolución. El mundo no reza, yo rezo. El mundo no guarda silencio, yo guardo silencio. Y me pongo a la escucha. Revolución no consiste en romper o destruir, sino en introducir un espíritu nuevo en las formas de siempre. Lo que más nos falta es precisamente la relación con el misterio, la apertura hacia el infinito de Dios. Por eso está tan solo el hombre. Por eso es tan insuficiente y se ve tan amenazado. Es la característica de esta civilización del fracaso. Ya no se guarda silencio, no se contempla. Se ha perdido el verdadero valor de las cosas y es un tiempo sin cantos. Hoy no se canta, hoy se chilla, se grita. Realmente es la civilización del estruendo. Un tiempo sin oración, sin silencio y por tanto sin escucha. Ya nadie escucha a nadie. No sin razón, estos tiempos no tienen alegría, porque la alegría viene de lejos. Hay que excavar en profundidad. Es necesario volver a orar. Sí, es necesario volver a orar. Introduce otro elemento importante también
dentro del tema de la oración, y es la alegría, o sea que realmente pues todos queremos ser felices, como es natural, todos buscamos la felicidad. Y en muchas cosas la gente busca la felicidad en el dinero, en el placer, en las drogas, en los viajes, en el poder, etc. Pero ya no son felices, ¿no? Aquí esta palabra alegría pues es importante, también quiero destacarla, una consecuencia de la persona que reza de verdad, quiero decir, que ora de verdad, es que siempre es una persona alegre, serena, pacífica, vive feliz, vivimos felices si hacemos oración. Sigue terminando hasta el final. Sí, es necesario volver a orar. Solo la oración deja espacio a Dios en nuestra vida y en la historia del mundo. Y con Dios todo es posible. Ay, Ok, hasta ahí, muy bien. Ok, es muy claro todo esto, es muy bonito. Creo que nos va a ayudar bastante, ¿no? En este sentido. Pues tenemos ya la fuente que ya Lina encontró, la fuente para poder tener los folletos virtuales. Por tanto, pues nos va a servir mucho. Si quiera conseguirlo, también le puede servir. Entonces, sigamos adelante con ilusión y con cariño. Pero antes tenemos unos minuticos. Pues alguna quiere hacer algún comentario, por favor, en oportunidad. Bueno, padre, usted dijo que es importante orar durante todo el día y generalmente las personas que, bueno, que trabajamos, oramos en la mañana y en la noche especialmente. Y para mí ha sido bonito encontrarme con el Ángelus, que yo no sabía nada del Ángelus. Y entonces a las 12 ya automáticamente me acuerdo que debo y quiero hacer estas oracioncitas y son muy sencillas y es bonito porque es como hacer una pausa del mundo que nos absorbe y es una pausa en la que te vuelves a conectar con Dios y con la Virgen María y te recuerda de tus principios católicos y de nuevo cómo debes seguir llevando el día. Entonces, quería compartir eso, que me ha parecido muy valioso el Ángelus, Sí, que en realidad solamente lo rezo al mediodía. tiene razón, sí. Perfecto. Ok. Bueno, tendremos mucha oportunidad pues, de seguir hablando bastante del tema, gracias a Dios. Entonces podemos terminar si les parece. Agradecido con ustedes y sigamos rezando por el hermano de Linda, a ver si se recupera del todo, por amor a Dios, que lo acompañe, pues a ver si logramos recuperar. Y por todos los enfermos, con todo cariño. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Amén.